Para comenzar, vamos a hablar acerca de qué es el autismo en sí, o también conocido como trastorno del espectro autista, que es como lo encontramos en los manuales diagnósticos al día de hoy, también asociado a sus siglas TEA, el cual es una condición del neurodesarrollo que puede afectar o ver involucrada la manera en la que la persona percibe e interactúa con los demás y con su entorno, puesto que las tres principales áreas involucradas en el trastorno del espectro autista son el comportamiento, la comunicación y la socialización, en donde estas manifestaciones van a variar muy significativamente entre una persona con autismo y otra, lo que nos lleva a utilizar esta palabra espectro en el diagnóstico de autismo. Cuando hablamos de espectro del espectro del autismo, nos referimos a esa amplia variedad y diversidad de manifestaciones, características individuales y niveles de apoyo que podría estar necesitando la persona. Entonces, al decir espectro, nos ayuda a entender o poner en palabras cómo es que el autismo es tan diferente en cada uno y que cada individuo con autismo es único, con sus propias fortalezas, desafíos y formas de percibir o interactuar con los demás. Entonces, dependiendo de esas diferencias individuales, es lo que nos lleva a esa como subclasificación de distintas categorías o niveles del autismo. De acuerdo con el manual del DSM-5, que es uno de los manuales diagnósticos que se encuentran vigentes al día de hoy, nos permite observar esta clasificación del autismo en 3 niveles distintos, dependiendo qué tanto nivel de ayuda necesita la persona. En donde ese TEA de nivel 1 es aquel que presenta algunas dificultades, como por ejemplo a la hora de iniciar o participar de interacciones sociales o en la presencia de ciertas rutinas que le gusta repetir en el día a día, pero sin que estas dificultades afecten severamente sus actividades de la vida diaria. Mientras que en un TEA de nivel 2, aquí ya la persona requiere un apoyo significativo, puesto de que ya hay unas dificultades más marcadas, tanto en comunicación verbal, en el ámbito expresivo del lenguaje, como también a nivel receptivo, en el lado de la comprensión verbal de las indicaciones, la perspectiva de otras personas o cosas que nos comparten. Bien, así también en este nivel 2 de apoyo ya podemos observar también conductas más restrictivas que ya afectarían el funcionamiento de la vida diaria de la persona. Y finalmente está ese TEA de nivel 3 en el que la persona ya requiere un apoyo muy significativo, ya que esas dificultades a nivel de comportamiento, socialización y comunicación pues se encuentran bastante involucradas. También existe ya una presencia muy rígida de ciertos intereses o rutinas muy particulares que de salir de ellas, pues la persona presentaría algunas reacciones más intensas, y es aquí donde la persona ya necesitaría apoyo en las distintas áreas del desarrollo, como son la comunicación, la socialización y la autonomía en actividades de la vida diaria. En cualquiera de estos 3 niveles de apoyo de los que habíamos hablado, como les decía, en cada persona se va a manifestar ciertamente este espectro de manera distinta, pero podrían estar compartiendo algunas similitudes. Y es aquí donde están esas 3 grandes áreas que por lo general se encuentran involucradas en los casos de autismo, que vienen a ser esas dificultades a nivel de conducta, a nivel de lenguaje y a nivel de interacciones sociales. Entonces, ahora vamos a explorar de manera más específica cada una de ellas. En lo que respecta a la comunicación social, por ejemplo, podemos observar en las personas con autismo lo que vienen a ser las dificultades, ya sea para iniciar una interacción social, como a la hora de acercarse a otra persona, establecer contacto visual, tener esa apertura, ¿no?, a iniciar un tema de conversación, como viceversa también el poder tener dificultad cuando es otra la persona que se me acerca y me está quizás intentando invitar a participar de alguna actividad. También se puede observar esa falta de reciprocidad emocional, como la dificultad para entender, ya sea desde el ámbito emocional, la dificultad para entender los estados emocionales de las otras personas, como también a nivel cognitivo, esa inflexibilidad o dificultad a la hora de entender una perspectiva distinta. Así como también pueden presentar problemas a la hora de interpretar señales sociales, tan básicas como los gestos o expresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje figurativo o el sarcasmo. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Veo un comentario que me estaba mencionando que no se escuchaba. ¿Me confirman, por favor, antes de continuar? Quizás, Anthony, desde IPEA nos puedes confirmar. En mi caso sí se escucha. Sí, yo te escucho muy bien. Pueden Ok, muchas gracias. Entonces continuamos. Quizás ahí Susana necesita ajustar un poquito su volumen para poder continuar. Entonces, como les decía, hay 3 grandes áreas que se ven involucradas en el autismo por lo general. Una de ellas es el tema de comunicación
Otro, el tema de socialización, que también vamos explorando. Y por otro lado, también a nivel de comportamiento. Podemos observar algunas dificultades como la presencia de rutinas muy, muy rígidas e insistencia por la uniformidad, como por repetir ciertos patrones una y otra vez de la misma manera, como comer siempre en el mismo plato, o interés muy específico por usar objetos solo de determinado color, o mirar cierto programa favorito a determinada hora. Y aquí ciertamente todas las personas podemos tener rutinas o preferencias que nos gustan repetir diariamente, pero ya estaríamos hablando de una dificultad a nivel de comportamiento cuando esa rutina se rompe y hay una reacción un poco inusual o quizás un poco intensa frente a ese cambio en la rutina. También en individuos con autismo podemos observar el tema de la hipersensibilidad o hiposensibilidad, que vienen a ser algunas desregulaciones sensoriales, como por ejemplo en la hipersensibilidad viene a ser el percibir los estímulos sensoriales a un nivel mucho más alto de lo que el resto de personas percibiríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reaccionar ante las luces, ante los sonidos de manera mucho más intensa, porque las personas con autismo ciertamente, algunos de ellos pueden percibir esos estímulos mucho más fuerte y desencadenar esto en generarles un gran malestar. Como viceversa, también existen las personas con autismo que más bien presentan hiposensibilidad y vemos una reacción muy bajita o nula ante los estímulos sensoriales porque no los están percibiendo de la misma manera. Como por ejemplo, ahí podemos observar un niño que quizás se golpea repetidamente la cabeza contra la pared o con su mano porque realmente ese impacto, ese estímulo táctil no lo están percibiendo a la misma intensidad que típicamente se podría sentir. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de prevalencia en el autismo, a lo que nos referimos es, dentro de un grupo de personas, ¿cuántos de ellos o qué porcentaje de ellos tendría autismo? Cuando hablamos de prevalencia del autismo en la niñez, tenemos por un lado la cifra global, que nos la otorga la Organización Mundial de la Salud en el año 2023, que nos dice que aproximadamente 1 de cada 100 niños a nivel mundial tiene autismo. Es decir, aproximadamente el 1% de nuestra población global tendría autismo. Pero no me gustaría que nos quedemos solo con esta data de hace un par de años, sino que también revisáramos una data más actualizada de un país también más desarrollado, que es la prevalencia en niños en edad escolar en los Estados Unidos. Aquí la cifra difiere bastante porque lo que nos dice es que aproximadamente 1 de cada 31 niños, es decir, el 3.2% de esta población, tendría autismo. Esta es una data bastante reciente, nos lo otorga el Centro para el Control y la Prevención de los Estados Unidos. En este mismo año acaba de salir publicado el informe, la semana pasada, en la fecha del 15 de abril de 2025, nos acaba de arrojar esta cifra distinta, que nos dice que aproximadamente 1 en 31 niños, ese 3.2% de la población de niños de los Estados Unidos tendría autismo. Y yo sé que en principio podemos ver esas cifras y un poco nos llama la atención porque difieren entre ellas. Y acá la principal razón se debe de que al tratarse de un país más desarrollado, también cuentan con una mayor cantidad de profesionales capacitados e instruidos por el lado de detección temprana de condiciones del neurodesarrollo, como también en herramientas específicas para el diagnóstico del autismo, lo que nos diría que esa cifra de 1 en 31 sería la que se estaría acercando más a la realidad también a nivel global. Y eso nos lleva a pensar también en el Perú, en un aula típica, estaríamos hablando a nivel primaria, a nivel secundaria, típicamente en las aulas escolares tenemos grupos grandes de 30 a 31, 35 niños muchas veces. Entonces estaríamos hablando que en un aula regular de 31 niños, posiblemente uno de ellos tendría autismo y cuántos de ellos realmente tengan un diagnóstico certero y por otro lado, cuántos de ellos no tengan un diagnóstico, no porque no quepan dentro del espectro del autismo, sino más bien porque no han tenido la oportunidad quizás de ser evaluados con las herramientas apropiadas, con el tiempo y la atención adecuada para poder detectarlo tempranamente y también para poder intervenir tempranamente. Entonces, ahora también me gustaría explorar con ustedes qué tanto están presentes estas características de las que hablábamos a nivel de comunicación, socialización, comportamiento, qué tan presentes están estas dificultades en los niños con autismo. Tenemos las cifras de que la mayor dificultad se estaría presentando a nivel de comunicación, en donde el 80% de los niños con autismo estarían reportando dificultades, mientras que las dificultades a nivel de participación en interacciones sociales corresponden al 75% de los niños con autismo.
Luego observamos que en el ámbito de conducta, como comportamientos repetitivos, ya sea esas insistencias en rutinas repetitivas de las que hablábamos, o por otro lado, otras conductas repetitivas como pueden ser las conductas motoras estereotipadas de movimientos de dedos, aleteo de brazos, deambular en círculos sin un propósito claro, caminar siempre de puntitas o cualquier otra conducta muy repetitiva estaría presente en el 60% de los niños con autismo, mientras que las dificultades a nivel sensorial, y aquí es donde cabe lo que habíamos conversado acerca de hiper e hiposensibilidad, estarían presentes en el 50% de los niños con autismo. Bien, cuando decimos que el autismo desafía la generalización, a lo que nos referimos es que de cada una de estas características de las que hemos hablado y vamos a seguir profundizando esta noche, no hay una ley o una norma que nos diga esta característica se presenta de la misma manera, al mismo nivel en todos los niños o adolescentes con autismo, sino que más bien vemos que no podemos generalizar estas características porque observamos ese espectro tan amplio del que hablábamos, ¿no? En donde, por ejemplo, a nivel de interacciones sociales puede haber ese niño o adolescente con autismo que ciertamente no tiene interés de participar en actividades sociales, como podemos observar otros que sí tienen interés en participar, sin embargo participan de una manera muy pasiva, quizás solo compartiendo espacios, solo estableciendo contacto visual de vez en cuando, pero sin emitir quizás una conducta verbal, ¿no? De dar respuestas, de participar o involucrarse más allá de eso. Mientras que también tenemos a ese niño o adolescente con autismo que más bien se encuentra muy activo y muy interesado en participar de actividades grupales, pero quizás se le dificulta el tema de la autorregulación, de también, ok, hay momentos en los que hablo, hay momentos en los que debo esperar a que la otra persona hable, cómo me acerco, cómo inicio esa interacción social también podría estar involucrado en este ámbito. Por otro lado, a nivel de comunicación también podemos observar personas con autismo no verbal, que son aquellas que aún no han desarrollado el lenguaje vocal, y quizás se comunican de otra manera, como por ejemplo con pictogramas, de los que vamos a hablar más adelante, quizás mediante el lenguaje de señas o mediante alguna aplicación de tecnología asistida que le pueda dar voz a eso que está deseando comunicar, mientras que por otro lado tenemos muchas personas con autismo que sí han desarrollado una conducta verbal y que más bien hablan muchísimo, sobre todo cuando se trata de un tema de su interés. Entonces, nuevamente, eso de lo que hablamos, no hay una norma que sea igual o que se presente igual para todos los niños o adolescentes con autismo, sino vamos observando cómo se van presentando esas diferencias individuales. A nivel de conducta también. Puede haber el niño o adolescente con autismo que quizás presenta conductas muy intensas de autolesión o agresión a otros, mientras tenemos ese otro grupo de personas con autismo que no presentan esas características o la presentan de un nivel mucho más leve. A nivel de percepción sensorial también habíamos conversado acerca de lo que era la hiposensibilidad e hipersensibilidad, y a nivel motor también. Existen niños con autismo que además de tener dificultades en esas tres grandes áreas de las que hablábamos de conducta, comunicación y socialización, se presentan también dificultades a nivel motor grueso, como en el tema de desplazamiento, como a nivel motor fino, como en las destrezas académicas que involucran escritura, recortar, colorear, entre otras actividades. Así como también contamos con muchos niños y adolescentes y personas en general con autismo que no presentan dificultades a nivel motor. Entonces vemos que en cada una de esas áreas relevantes del desarrollo, las dificultades o las características se pueden ir presentando de distinta manera dentro de ese amplio espectro del que hablábamos. Por otro lado, cuando hablamos de diagnóstico temprano, nos referimos a que al día de hoy podemos obtener un diagnóstico desde los 18 meses, pero también podemos identificar otros signos de alarma en el desarrollo desde los primeros meses de vida del individuo, incluso desde antes de haber cumplido un año. Entonces, ahora vamos a pasar a observar cada una de estas señales de alerta, cómo se ven en las distintas áreas del desarrollo de los niños. Entonces, por un lado, en esa área de comunicación social que es tan relevante y que se ve tan involucrada en el autismo, podemos observar algunas señales de alerta, como por ejemplo el no seguir con la mirada a los familiares o personas más cercanas a su entorno cuando deambulan en la misma habitación o alrededor del pequeño. Es muy común que el pequeño, si bien es cierto, todavía no emite una conducta verbal de llamarlo para que se acerque, es muy común que al menos sí oriente como su cabecita y su mirada hacia los familiares, hacia donde se están yendo. Por otro lado, la habilidad de responder a su nombre debería estar consolidada para el año de vida, para los 12 meses. Y aquí, con dar respuesta al nombre, no hablamos específicamente de exigirle que cuando le llamamos por su nombre nos diga dime o nos diga qué u otra conducta verbal, sino más bien la respuesta al nombre nos referimos a que pueda girarse en orientación de quien lo llama y pueda establecer contacto visual con la persona que lo llama por su nombre.
Por otro lado, el gesto de señalar o apuntar con el dedo índice para pedir lo que desea cuando está fuera de su alcance o para compartirnos algo que está mirando, que le ha generado interés, esta habilidad debería estar consolidada para los 14 meses. Otra señal de alarma también a nivel de socialización es el preferir jugar solo, y aquí marcamos el todo el tiempo, porque ciertamente todos, ya seamos niños, adolescentes, adultos mayores, en distintos grupos etarios, vamos a observar que muchas veces hay actividades que preferimos realizar en solitario, pero es una señal de alarma cuando el niño ya prefiere jugar solo todo el tiempo o la gran mayoría del tiempo, y cada vez que se rompe ese juego solitario porque quizás alguien más se acerca a interactuar con él, al niño le cuesta mucho que toquen o manipulen los objetos que él está con los que él está jugando, o siquiera el hecho de que se le acerquen. Si vemos ahí reacciones muy inusuales o muy intensas a esa dificultad para tener la apertura de recibir a otras personas en su juego, y estaríamos hablando de una señal de alarma. Por otro lado, también las dificultades asociadas al espacio personal. Tenemos esos dos lados, ¿no? De un lado, el hecho de que quizás se le dificulta mucho que alguien entre en su espacio, como viceversa. El niño que más bien se le dificulta comprender los límites del espacio personal de la otra persona. Entonces son niños que pues de manera muy ingenua pueden acercarse muchísimo a la otra persona, quizás casi cara a cara, nariz con nariz, porque todavía no comprende que ese es el espacio vital, el espacio personal del otro, y que hay ciertos límites que debemos respetar. También es una señal de alarma la ausencia de juego imaginativo, juego de simulación para el año y medio. Para los 18 meses debería estar este juego de simulación, por ejemplo, de tengo los animalitos de la granja y pretendo, por ejemplo, hacer caminar a la vaquita, pretendo hacer volar al pajarito, tengo un chanchito y de repente una manzanita y pretendo darle de comer. Ese juego imaginativo para los 18 meses sería lo esperado que el niño comience a desarrollar. Por otro lado, también lo que viene a ser el retraso en las destrezas lingüísticas y prelingüísticas, de las que vamos a profundizar también, son otra señal de alarma, así como también la ecolalia, que la ecolalia es más bien la repetición constante de palabras o inclusive frases de palabras fuera del contexto en el que se encuentran y muy repetitivas una y otra vez. Así como también otra señal de alarma a nivel de comunicación social es la ausencia o la presencia muy poquita de gestos, como por ejemplo el gesto de saludar, el gesto de despedirse, entre otros. Luego, por el lado de comunicación, también estábamos hablando de que hay ciertas habilidades lingüísticas que deberían ocurrir antes del año, y es por eso que se le conoce como habilidades prelingüísticas. Ahora vamos a revisar algunas de ellas que ocurren desde el nacimiento hasta esos primeros meses de vida. Por un lado, tenemos desde la edad más temprana, que es desde el nacimiento a esos 2 primeros meses, el hito esperado de las vocalizaciones reflejas, que por supuesto que al presentarse en una edad tan temprana no son sonidos complejos, sino más bien son sonidos que aparecen de manera automática en todo niño, y es por eso que se les conoce como vocalizaciones reflejas. Son sonidos tan básicos como los gruñidos, los llantos o el sonido de succión. Esa vendría a ser esa primera conducta verbal que aparece en el pequeño desde su nacimiento. Por otro lado, ya para los 2 a 4 meses tenemos lo que se conoce como gagueos y sonrisa, en donde ya se producen algunos otros sonidos como ko, gu, agu, acompañados de esa sonrisa social de sonreírle de vuelta al papá, a la mamá u otros familiares o personas con las que interactúa el pequeño. Por otro lado, ya para el medio año de vida, entre los 4 a 6 meses, se da el hito del juego vocal incipiente, en donde el niño ya empieza a emitir sonidos más variados. Todavía no tienen que tener, no tienen que estar consolidados como palabras, por supuesto, estamos hablando de apenas de 4 a 6 meses, pero sí observamos que el niño, el pequeño, comienza a explorar con su voz, como probar con tonalidades más agudas, más graves, chillidos, entre otros sonidos. Mientras que ya de los 6 meses en adelante está el hito esperado del balbuceo canónico, en donde ya repite sílabas pues de 2 a más sílabas, en las que ya también se está involucrando este juego de consonante vocal, como ba, te, u otros sonidos. Y ya para los 10 meses, este balbuceo canónico evoluciona a un balbuceo conversacional, en donde el pequeño ya mezcla sílabas, no solo de consonante vocal, sino también tomar atención a que ya comienza a ser como un ritmo, una entonación muy específica, en donde hay una intención comunicativa de que ese tonito que está utilizando nos está intentando comunicar algo, como por ejemplo, de repente todavía no puede decir el nombre de la abuela o la palabra
abuelita, pero le dice ta, 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 cada vez que aparece la abuela y quiere que lo cargue o quiere estar con la abuela, o de repente para los 10 meses completamente válido si aún no sabe articular leche, pero de repente dice te, 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 cada vez que quiere la leche. Entonces vemos que ya es ese balbuceo que tiene una intención comunicativa clara, que tiene una entonación que nos está indicando algo. Bien. Por otro lado, también, más allá de estas habilidades prelingüísticas de las que hemos hablado, también podemos observar señales de alarma en otra área. Hasta el momento hemos hablado de la comunicación y socialización, pero hay otra gran área que hablábamos que está involucrada en el autismo, que es el área de comportamiento. Esa presencia de conductas restrictivas o repetitivas también podrían ser una señal de alerta temprana, como por ejemplo el jugar siempre de la misma manera, como alinear objetos que no han sido diseñados para alinear, digamos, le presentamos los colores y algunos dibujos súper llamativos para colorear, pero lo que hace el pequeñito es solo alinear los colores, ¿no? Los crayones, ponernos en filita, y luego le presentamos de repente los animalitos o los juguetes de los Pokémones, y en vez de intentar un poquito hacer ese juego simulativo, solo nuevamente su juego es solo ponerlos en filita. Ahí estaríamos hablando de una señal de alarma porque vemos una conducta muy repetitiva. También el mostrar intereses muy, muy específicos por ciertas partes del objeto, pero no por el objeto completo, como por ejemplo de repente tiene unos carritos súper llamativos con una pista de autos y podría rodarlos o podría dejarlos caer por la pista, pero vemos que lo único que hace es como voltear el carrito y rascar la llanta repetidas veces. Y solo eso, y no sale de esa parte del objeto, y cuando le tratamos de introducir cómo jugar de otra manera, nos rechaza, no quiere verse involucrado en ningún otro juego más que ese que es de su interés, ¿no? También a nivel de conducta es una señal de alarma, la irritación ante cambios muy pequeños en la rutina, esas reacciones inusuales o muy intensas de berrinches, como por ejemplo llantos o gritos muy prolongados, cuando las cosas no salen como típicamente salen, o cuando se rompe un poquito esa rutina que típicamente se lleva a cabo día a día. Así como también las conductas motoras repetitivas de las que hablábamos cuando hablábamos de movimientos estereotipados. Esas conductas de repetir el aleteo con los brazos, los manerismos de que vienen a hacer movimientos repetitivos con los dedos, conductas motoras gruesas como simplemente desplazarse caminando en círculos o dar muchas vueltas una y otra vez como sin un propósito claro, solo de una manera como autoestimulatoria y repetitiva. Estas serían también algunas señales de alarma. Por otro lado, otros signos de alerta también es el permanecer un tiempo demasiado corto en una actividad, y aquí tomar atención a que sea un tiempo relacionado a la edad del niño. Si es un niño de 2 años, no es una señal de alarma, sino te permanece 45 minutos sentado coloreando. Es completamente normal, tiene 2 años. Pero si tenemos ese niño de 2 años que permanece apenas unos segundos en cada actividad, que de repente le presentas la actividad de colorear y solo te hace un rayón y lo suelta a los 2 segundos, luego va con el carrito y lo rueda por la pared, pero luego pasa a los títeres y nada más los lanza, y así vemos que fluctúa de una actividad a otra muy, muy rápido, en donde no se llega a involucrar en ninguna de ellas, ni permanecer el tiempo esperado para hacer en ninguna de ellas. Ahí estaríamos hablando de una señal de alerta. Por otro lado, esos berrinches muy intensos y difíciles de redirigir, ya sea ante cambios en la rutina o ante estímulos sensoriales, como la percepción de las luces o ciertos sonidos o texturas específicas que le generen un gran malestar, podrían ser también otro señal de alarma. Así como también los estados de ánimo, reacciones poco usuales, así como también hábitos de ya sea alimentación o sueño inusuales, como por ejemplo en el tema de alimentación, intereses muy específicos como solo comer comidas de determinado color, solo comer comidas amarillas, de repente la papa amarilla, el platanito amarillo y cosas amarillas, y el resto completamente rechazo, o solo comer alimentos de determinada textura, digamos cosas muy blanditas, cosas licuadas, y el resto de alimentos 100% también rechazo. Esos vendrían a ser un poco hábitos de alimentación inusuales. Por el lado de sueño también, una conducta inusual sería pues el insomnio prolongado, las dificultades para conciliar el sueño ya de una manera muy intensa o muy prolongada, así como también la falta de miedo o lo contrario, tener mucho más miedos de alarma. ¿Ok? Ahora, una vez que hemos detectado estas señales, es muy importante que saliendo de esta noche no nos quedemos solo como con una característica que observamos quizás en nuestro niño y decimos, uy, presenta esta característica, de seguro es autismo, ¿no? Sino más bien acudamos, por favor, a los profesionales correspondientes en el área. Cuando hablamos de autismo, el profesional pues idóneo para realizar un diagnóstico sería un neuropediatra. Entonces, el proceso de cómo llegamos a un diagnóstico
comienza por un lado con lo que observamos en esas tres grandes áreas, a nivel de conducta, comunicación, interacción social, cómo se encuentra el niño. Y aquí de manera más específica en conducta podemos observar si es que el niño presenta esas conductas repetitivas de las que hablábamos o reacciones muy inusuales, muy intensas a ciertos estímulos sensoriales. Por otro lado, a nivel de socialización, observar, tomar atención a cómo interactúa el niño con otros niños o con sus padres, observar si presenta dificultades, si evita el contacto visual, si responde o no a su nombre. Y por el lado de comunicación, observar si es que el niño presenta de retraso en las habilidades ya sea de lenguaje o en niños menores al año, en esas habilidades prelingüísticas de las que hablábamos, ¿no? Una vez que hemos observado esas dificultades, como les decía, muy importante el hecho de que puedan ser también observadas por un profesional. Entonces, si típicamente van al pediatra, quizás el pediatra les puede derivar a un neuropediatra, ya sea para diagnosticar o descartar un posible TEA, como también descartar que estas características o dificultades que esté presentando el menor no se den asociadas a otras condiciones que existen, como por ejemplo, de repente no responde a su nombre o no reacciona ante estímulos, ¿no?, a su alrededor, pero se debe a que es un problema de audición. O quizás vemos un retraso en esas habilidades prelingüísticas, en esos hitos que vimos dentro del primer año de vida, pero si solo observamos eso y no observamos ningún tipo de comportamiento repetitivo, ningún tipo de dificultad en la socialización y solo vemos retraso a nivel de lenguaje, quizás es eso, quizás es un tema articulatorio del lenguaje el que está involucrado y no un TEA. Entonces es muy importante el poder acudir a los profesionales correspondientes para descartar que estas dificultades no se encuentren asociadas a otras condiciones. Bien. Y por otro lado, de haber confirmado que sí se trata de un diagnóstico de autismo, o ya sea desde la presencia de un diagnóstico presuntivo de autismo, una vez que ya notamos que hay dificultades, ciertamente podemos comenzar intervención temprana a través de la terapia, en donde se pueden trabajar en una variedad de objetivos dependiendo de las características y necesidades de la persona. Aquí solamente estamos listando algunas de ellas, como les digo, esto se va a ir adecuando dependiendo el nivel en el que se encuentra el niño y esas diferencias individuales. Pero algunos objetivos que generalmente se trabajan en terapia viene a ser trabajar en el desarrollo y estimulación del lenguaje y habilidades sociales, también ayudarlo al pequeño si es que tiene dificultades específicas en temas de alimentación, sueño, ansiedad, estrés u otros malestares que pueda estar presentando el niño. También enseñarle a cómo poder impulsar su autonomía a través de su participación en actividades de la vida diaria, también ayudarlo a abordar si es que está teniendo problemas a nivel sensorial, enseñarle también no solo a comunicarse, sino a cómo comportarse en diferentes situaciones. En caso de pues, niños más grandecitos que ya asisten a la escuela preescolar o a la escuela ya sea primaria o secundaria, también es muy importante que cualquier menor que pase por un proceso terapéutico, el terapeuta pueda realizar un trabajo en conjunto con la escuela para realizar las adecuaciones o adaptaciones curriculares que podría estar necesitando, así como también parte fundamental del proceso terapéutico siempre van a ser los adultos relevantes, los adultos más relevantes en la vida del menor, que vendría a ser su familia, sus padres. Entonces también en todo proceso de terapia, en todo proceso de intervención es muy importante el instruir a los padres, el brindarles ese apoyo emocional y consejos prácticos para no quedarnos solo con lo trabajado en terapia, sino que el niño o el adolescente pueda replicar esos aprendizajes en la terapia en los distintos entornos de su vida, como el hogar y la escuela. Entonces, antes de pasar a nuestro siguiente tema, estamos cerrando estas conclusiones, con estas conclusiones muy puntuales en las que hablábamos de que en el autismo principalmente son tres áreas las involucradas, tres grandes áreas a las que debemos tomar atención desde los primeros años o incluso meses de vida de la persona, como viene a ser el comportamiento, la comunicación, ya sea verbal o no verbal, y las interacciones sociales. Por otro lado, también una conclusión muy importante a la que llegamos es que la intervención temprana maximiza el desarrollo, porque como podemos observar aquí, podemos trabajar en múltiples objetivos interviniendo tempranamente desde la primera infancia, así como también el hecho de que la mayor barrera para realizar una intervención temprana es la detección tardía. Entonces es muy importante que si al día de hoy hemos detectado cierto retraso en el desarrollo, ciertas dificultades particulares, no nos quedemos solo con esa sospecha de que podría haberse relacionado al autismo, sino tratemos, por favor, hagamos nuestro mejor esfuerzo por llevarlo a los profesionales más adecuados para poder detectar qué dificultades podría estar presentando y que ese diagnóstico no sea un punto final, sino todo lo contrario, que sea un punto de partida de, ok, ahora soy consciente de que mi niño tiene estas dificultades o tiene esta condición, que toca de aquí para adelante, toca justamente acompañarlo y estimular esas áreas en las que está teniendo las dificultades.
Bien, entonces dicho esto, vamos a poder profundizar y detallar mucho cómo es que las vamos a trabajar en el caso de niños con autismo. Bien, entonces, para empezar, las ayudas visuales nos referimos al uso de ya sea una imagen o cualquier otro símbolo visual para comunicarnos. Puede ser una fotografía, un dibujo o pictogramas como los que vamos a ver, palabras escritas o inclusive una lista de palabras. Entonces, podemos utilizarlo en múltiples situaciones, como por ejemplo, al presentar una rutina en la que estaríamos acompañando de imágenes, y es ahí donde estarían las ayudas visuales, en presentar una secuencia de imágenes que representan cuáles son los pasos a seguir para completar determinada actividad, o cuáles son las actividades disponibles o las actividades a seguir durante el día. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pueden ser ayudas visuales muy breves de 2 pasitos, como por ejemplo, si es que estamos trabajando con un niño con autismo que tiene esas dificultades motoras de las que hablábamos en destrezas académicas como colorear, cortar, escribir, entre otras, podemos presentar una ayuda visual de un primero, me toca realizar esta actividad, y ahí ponemos la actividad de mayor exigencia, como por ejemplo colorear, recortar o cualquier otra que queramos estimular que el niño participe en ella. Y por otro lado, en el pictograma de qué viene después, ahí a propósito y estratégicamente colocamos una actividad que sea favorita para el niño. Como por ejemplo, si su lugar favorito es salir al patio de juegos, ok, coloreamos y después vamos al patio de juegos. O recortamos y después soplamos burbujitas, y eso es lo que es más llamativo para el niño. De modo que al niño le permite anticiparse, ok, voy a participar en esta actividad porque después viene eso que me gusta, y condicionarlo también como algo positivo. Así como también podemos presentar una ayuda visual pues más amplia, no solo de 2 actividades, sino ya de 3, 4 o 5 actividades o más, dependiendo también del nivel de comprensión del niño. Este, por ejemplo, es un caso de un horario visual que estábamos trabajando con una pequeña con la que ya habíamos llevado sesiones de manera individual, y ahora ella se estaba trasladando ya a un espacio grupal con otros niños. Entonces le anticipamos con su horario visual ahora cómo iban a ser las sesiones, ¿no? Ahora tenía primero la acción de saludar, luego participó de la clase grupal, tomó mi refrigerio, participó del juego de salida y finalmente en la salida. Entonces tenemos esta secuencia que ya con observarla, la niña sabía que era lo que le tocaba realizar este día, y eso podía reducir su ansiedad, como por ese temor a lo desconocido, temor a estoy compartiendo con otros niños, esto es algo nuevo para mí. Las ayudas visuales nos permiten de esta manera también reducir la ansiedad y anticiparse. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se puede ver una agenda visual para niños más grandes o para adolescentes, que no necesariamente tienen que tener las imágenes en pictogramas, sino de repente es una lista de actividades que tiene que realizar. Y aquí estos y más pictogramas que vamos a ver son de la página de Arasac. Ahí tienen el link. También sé que Anthony les está dejando por el chat la página de Arasac en la que pueden descargar pictogramas y otros recursos de manera gratuita. Entonces, aquí como vemos, en esta agenda visual de pictogramas nos ayuda también el tema de la anticipación, ¿no? Tenemos qué actividades están disponibles en la mañana, en la tarde y en la noche, en donde si es que hay un cambio en la rutina, por ejemplo, en la mañana típicamente el niño tomaba desayuno, luego se vestía, hacía la cama y luego se iba al nido, pero hay un día en el que van de excursión. Eso es algo diferente a lo que se realiza el día a día, ¿no? Entonces, ok, ese día que va a la excursión pongo la fotografía del lugar al que van a ir, como en este caso era el zoológico. Okay. Las ayudas visuales también pueden utilizarse en otro ámbito, como es en la estimulación del lenguaje. Si trabajamos con pequeños que todavía no han desarrollado la conducta verbal de solicitar qué es lo que desea, ciertamente es válido el favorecer la toma de decisiones a través de pictogramas que representen los objetos o las actividades que están disponibles en ese momento, como tener un panel de pedidos, ya sea en una cartulina con fotografías o con pictogramas que representen qué es lo que puede pedir el niño, o un librito de pictogramas en el que tenga pues varias figuritas de cuáles son las cosas o actividades que están disponibles, y en donde el niño nos pueda señalar o pueda despegar y entregarnos el pictograma para comunicarlo qué es lo que estaría necesitando. Por otro lado, también podemos utilizarlo en otras situaciones, como cuando enseñamos al niño una rutina ya sea de baño o de cómo conciliar el sueño de manera apropiada. En el tema del baño podemos comenzar con algo muy básico, como una sola imagen que represente el ir al baño, ya sea una fotografía del baño de la casa o un pictograma del inodoro, mientras que también podemos utilizar a la hora de realizar ciertas secuencias que realizamos al ir al baño, ¿no? A la hora de hacer la deposición o a la hora de lavarnos las manos, cuáles son esos pasos que debo de seguir para hacerlo de manera adecuada. Y aquí en principio ciertamente vamos a acompañar al niño y vamos a apuntarle a cada uno de estos pasitos y verbalizarlo para que poco a poco vaya a facilitar su comprensión de esta secuencia, pero la idea es que más adelante el niño no se haga tan dependiente de esa ayuda verbal o gestual que le demos, sino que solo en presencia de los pictogramas, observándole, pueda recordar qué es lo que le toca realizar o cuáles son esos pasos a seguir para completar esa determinada actividad. Entonces, de esa manera también favorece la autonomía.
Por otro lado, como les mencionaba, a la hora de enseñar no solo la rutina de ir al baño, la rutina de conciliar el sueño, también lo podemos hacer con un limitado número de actividades que realizamos previas a ir a dormir. Y aquí sí es importante limitar, como les digo, el número de actividades que realizamos, porque si hoy día antes de dormir de repente realicé 3 actividades, mañana solo realizo una, pasado mañana realizo 6, esto podría llegar a confundir al niño. En cambio, si siempre tenemos como una rutina de sueño con actividades relajantes de repente, como leer un cuento pues tranquilo, cantar una canción que le arrulle, que le relaje, realizarle unos masajitos y luego ya toca apagar la luz y dormir. Esto repetidas veces puede ayudar a que el niño aprenda que esos son los pasos a seguir previos a dormir. Entonces ya sé que cuando, por ejemplo, en este caso, ya sé que cuando tomo la cena, luego viene mi momento del cuento con mamá y papá. Y sé que después de leer el cuento me toca apagar la luz y que una vez que las luces están apagadas ya no hay, traigo el carrito, traigo el iPad, sino es, ok, de repente abrazo mi peluche y me acuesto porque ya es la hora de dormir. En realidad, hacer esto de manera repetida permite que el niño comprenda cuál es esa rutina y qué es lo que viene después. Entonces, de esta manera también facilita el poder establecer una rutina de sueño limpio. Otra de las situaciones en las que se pueden emplear ayudas visuales también es a la hora de establecer normas como un parámetro visual que comunica qué está permitido y qué no está permitido. Y aquí la complejidad va también a variar dependiendo qué tanto comprende el pequeño. Entonces, por ejemplo, estas son unas ayudas visuales que habíamos trabajado con un pequeño que estaba comenzando a llevar objetos ya peligrosos a su boquita. Entonces, le estábamos recordando, ok, ¿qué cosas sí puedes llevar a tu boca, no? Tú tomas todo, tus alimentos, tus utensilios, y por otro lado, ¿qué cosas no deberían ir nunca en la boca? El resto de cosas como juguetes, útiles escolares, no van en mi boca. También teníamos un pequeño que, menor de 2 años, estaba en esa etapa de sacarse las medias y tirarlas, y los padres le hicieron saber que siempre tenía que tenerlas puestas. Entonces el pequeño un poquito lo tomó de manera literal y literalmente siempre quería tenerlas puestas, incluso cuando estaba en contacto con el agua. Entonces aquí más bien teníamos que, ok, vamos a hacer que desaprenda el hecho de tenerlas siempre puestas, no siempre las tiene que tener puestas, y más bien vamos a enseñarle en qué contexto sí puedes tener puestas tus medias y en qué situaciones definitivamente te las tienes que retirar. Para esto utilizamos las fotos del propio niño con sus medias puestas en la cama, con sus medias puestas en la alfombra. Aquí por un tema de privacidad hemos cambiado y hemos colocado puras imágenes de internet, pero las ayudas visuales también pueden involucrar fotografías del propio niño y de sus propios miembros de la familia para facilitar su comprensión de las situaciones que estamos presentando. También podemos emplear ayudas visuales a la hora de trabajar comprensión lectora. Cuando hablábamos de ese proceso de intervención temprana y de terapia, que les decía que no se limita solo a la sesión de consultoría o a la sesión de terapia, sino que la idea es que haya un trabajo en conjunto con la escuela. Ahí es donde se hacen esas adecuaciones curriculares que muchas veces los niños con autismo podrían necesitar. Entonces, si es un niño con autismo que está teniendo dificultad para dar respuesta verbal, a preguntas de comprensión lectora, podemos adaptar los textos o las oraciones de los textos escolares con el uso de pictogramas de ciertas palabras claves de la oración, está representada en pictogramas. Entonces, aquí, por ejemplo, teníamos la vaca da la leche, pero vaca y leche, que son los dos elementos claves, están representados de manera visual. Entonces, a la hora que le preguntamos al niño quién da la leche o qué nos da la vaca, ya tiene ese apoyo visual que facilita también su comprensión. Por otro lado, también podemos utilizar ayudas visuales a la hora de enseñar a identificar o gestionar las emociones, desde algo tan básico como tener 3 emociones principales o 3 emociones básicas en fotografías del mismo niño o de las personas relevantes a su vida, como su terapeuta o sus padres, o también puede ser en pictogramas como carita feliz, carita triste, carita enojada, y preguntarle cómo te sientes hoy y que nos pueda señalar, así como también ya una vez que identifica y sé reconocer cómo me siento y poder enseñarles el siguiente paso, que es, ok, con esta emoción que siento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando me siento triste? ¿Qué puedo hacer cuando me siento enojado? ¿Qué puedo hacer cuando me siento aburrido? Y aquí también esas actividades que le vamos a plantear en los apoyos visuales van a ir dependiendo de los intereses de cada niño, ¿no? De repente en este pequeño lo que más le ayuda es pedir un abrazo a otra persona, abrazar su peluche, recostarse, tomar un descanso. Quizás en otro niño por sus diferencias particulares, estas cosas no le ayudan, y más bien lo que le ayuda cuando está triste es hacer actividades pues mucho más activas, ¿no? Actividades de movimiento, quizás tocar un tambor, bailar, escuchar música, cantar. Entonces, estas ayudas visuales ciertamente las podemos personalizar de acuerdo a los intereses y a las habilidades del menor.
Entonces, a modo de resumen y también de conclusiones, como podemos observar, estas ayudas visuales pueden utilizarse en múltiples contextos y resultan bastante beneficiosas porque esos apoyos visuales pueden estar siempre disponibles sin la necesidad de una persona que nos lo esté recordando o nos esté apuntando a las ayudas visuales o nos lo esté repitiendo una y otra vez. Solo con la presencia de las ayudas visuales en los espacios en los que se desarrolla el niño, como ya sea su habitación, en la escuela, a la hora de ir al baño, como les decía, el tener estos pictogramas, ya sea arriba de lavamanos o en la puerta del baño, ese poder tener esta información visual siempre disponible promueve el aprendizaje, también favorece la autonomía de que el niño solo en presencia de la ayuda visual pueda responder, ¿no?, a determinadas tareas o a completar determinados pasos para las tareas también de manera independiente, así como también favorece la comprensión del entorno, desarrolla la anticipación en el tema de rutinas. Cuando les hablaba de hay un cambio inesperado en la rutina, ok, lo anticipo con una fotografía o con un pictograma y de esta manera reduciendo el estrés o la ansiedad por ese cambio que ocurre, así como también puede guiar la resolución de tareas o la resolución de conflictos como a nivel emocional que hablábamos de, ok, cuando siento esta emoción, qué puedo hacer y tengo, si tengo las fotografías de las actividades que están disponibles o de los objetos o juguetes que están disponibles en ese momento para autorregularme, definitivamente también puede resultar beneficioso para la persona. Bien, antes de despedirnos, me gustaría pues agradecerles a todos por estar aquí, por tomarse ese interés, ese tiempo en actualizarse, en aprender nuevas estrategias también. Y como les decía, existen realmente una amplia variedad. Cuando hablamos de estrategias de intervención en niños y adolescentes con autismo, existe una amplia variedad de ellas, por lo mismo que hablábamos de que es un espectro muy grande y cada niño o adolescente es distinto. Entonces nos ayuda el poder tener una amplia variedad de estrategias a la mano para poder saber cómo abordar diversas situaciones. Y es por eso que nos gustaría invitarlos a participar de nuestro próximo curso taller que vamos a estar realizando en julio. Este no es un hasta luego, hasta entonces. Definitivamente vamos a realizar otras actividades, van a poder observar también otros recursos, ya sea algunos gratuitos, algunos también de acceso, también de pago durante estos meses, pero desde ya queríamos invitarlos a este curso taller que próximamente también vamos a publicar en nuestras redes sociales y que justamente habla el tema de estrategias avanzadas de intervención en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Este es un curso más amplio, lo estamos desarrollando en 2 fechas distintas, que vienen a ser el lunes 21 de julio y el jueves 24 de julio de 7 de la noche a 9:15 de la noche en el horario de Lima, Perú. Estamos abordando una variedad de temas. Aquí en el flyer solo hemos colocado los principales que vienen a ser, por ejemplo, el tema de problemas de conducta en niños y adolescentes con autismo. Y aquí no solo vamos a hablar sobre cuáles son los problemas de conducta más frecuentes en esta población o cuáles son sus características, sino que más bien nuestro objetivo de tocar ese tema es enseñarle a ustedes, ya sea desde el hogar, desde el ámbito terapéutico, educacional o desde el ámbito en el que se desenvuelvan, identificar cuál es el origen y cuáles son las causas o reforzadores que mantienen ese problema de conducta de manera repetida en niños y adolescentes con autismo. ¿Por qué? Porque es distinto abordar un problema de conducta que ocurre en búsqueda de llamar la atención del adulto que abordar un problema de conducta que ocurre más bien porque quizás la actividad que está presentando es muy exigente y el niño desea escapar, o abordar el problema de conducta que aparece como una conducta autoestimulatoria a nivel sensorial. Entonces es muy importante para abordar cualquier dificultad, primero comprender por qué ocurre, qué es lo que la está manteniendo, para poder enseñar otra habilidad adecuada y significativa que reemplace ese problema de comportamiento. Entonces en esa primera sesión vamos a hablar acerca de cómo identificamos esa función del comportamiento, qué es lo que está originando o manteniendo esos problemas de conducta y cómo podemos abordarlo a través de técnicas de modificación de conducta. Y ahí vamos a ver una amplia variedad, no vamos a ver ni 2, ni 3, ni 4, estaríamos viendo más de 10 técnicas distintas de modificación de conducta en esa primera fecha. Y en la segunda fecha estaríamos viendo estrategias avanzadas de intervención en niños y adolescentes con autismo, así como también estrategias para el manejo de las crisis, ya sea desde el ámbito preventivo, como una vez que ocurre un malestar, una vez que el niño está presentando angustia, estrés o ansiedad, cómo lo abordamos de manera temprana para evitar que escale la crisis, así como también otras estrategias más específicas, como una vez que la crisis ya ocurrió, porque incluso con estrategias preventivas estaríamos hablando de que a veces hay cosas que ocurren en nuestro entorno que ya están fuera de nuestro control y que detonan una crisis. Ok, una vez que la crisis ya se detonó, ¿qué podemos utilizar para contenerla y para redirigir al niño o adolescente a calmarse? Entonces ahí también vamos a ver ese tipo
de estrategias, desde la contención y prevención, como desde una vez que ocurre la crisis, cómo la manejo, cómo reduzco, cómo logro propiciar la calma en el niño o el adolescente. Bien, entre los beneficios que estarían obteniendo por participar de este curso taller, van a contar con su certificado digital a nombre de IPEA, van a contar también con las grabaciones de ambas sesiones por si no se pudieron conectar o por si de repente sí se conectaron, pero siempre creo que ayuda el tener los videos como para poder repasarlo en cualquier otro momento. Entonces también van a contar con las sesiones grabadas, van a recibir todo el material correspondiente a las diapositivas que se utilicen en el taller, material de trabajo y material de lectura adicional. Y en cuanto a nuestro público dirigido, estaríamos dirigiéndonos a un público pues bastante amplio. En realidad, para serles 100% honesta, nuestro público dirigido siempre va a ser todo aquel que se encuentre interesado en aprender más acerca del autismo. Entonces, son bienvenidos ya sean estudiantes o profesionales del ámbito educativo, terapéutico o clínico que estén interesados en este campo, ya sean psicólogos, educadores, terapeutas u otros, así como también son bienvenidos padres o otros familiares o cuidadores de personas con autismo, así como les digo en general, todo aquel que se encuentre interesado en aprender más de este campo es bienvenido a nuestro próximo curso taller también. En esa oportunidad también voy a tener el gusto de acompañarlos como ponente y la inversión por este nuevo curso taller tiene un precio regular de 120 soles, pero actualmente estamos lanzando una promoción pues, bastante especial por ser el primer mes de lanzamiento de los servicios de IPEA. Entonces les estamos ofreciendo el 50% de descuento, con lo cual solamente estarían abonando 60 soles y estarían accediendo a todos los beneficios de los que hablábamos, de el acceso a ambas sesiones, tener las sesiones también grabadas, recibir su certificado digital, las diapositivas de las sesiones y todo ese material de lectura y de trabajo adicional lo estarían recibiendo por el valor de 60 soles. Este 50% de descuento vamos a aplicarlo hasta el 31 de mayo o hasta que se agoten ese stock disponible de cupos que tenemos. También vamos a utilizar una sala de Google Meet. Y bueno, para las inscripciones pueden escanear el código QR que ven aquí en el flyer o pueden entrar directamente al link de acceso al formulario. Anthony, por favor, nos confirma si has podido compartirlo por el chat. El formulario de inscripción para el nuevo curso taller, ahí también se lo van. Perfecto, nos dice que sí. Entonces, cualquier cosa, si desean inscribirse, pueden acceder al link que les está dejando Anthony desde la cuenta de eventos IPEA en el chat o pueden escanear aquí el código QR, así como también pueden escribirnos ya sea a nuestro correo, que es inscripciones.ipea@gmail.com, que es el correo desde el que les enviamos el enlace para conectarse esta noche, o también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el que ven aquí, de +51-986-973-816. Entonces, por cualquiera de esos canales o también en nuestras redes sociales, ya sea el Facebook, Instagram o TikTok que tenemos, también son otros de nuestros canales de comunicación. Como les decía, ustedes han tenido la oportunidad de ser los primeros en enterarse de esta oportunidad de aprendizaje, pero ciertamente la próxima semana también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes por si desean compartirlo con otras personas que se puedan encontrar interesadas. Respecto a nuestros medios de pago, contamos con una cuenta soles en el Banco BCP, también con una cuenta soles en el Banco Interbank, contamos con una cuenta dólares también en el Banco Interbank y con los aplicativos de Yape y Plin para poder recibir también cuando se abone la inversión correspondiente al curso. Entonces, ahí en el formulario de inscripción, cuando accedan a ello, van a ver que al finalizar hay dos preguntas muy relevantes para completar su inscripción. En una, justamente les vamos a pedir que elijan con cuál de estos medios de pago les es más cómo abonar la inversión para matricularse, y por otro lado también les vamos a preguntar por qué medio desean que nos pongamos en contacto con ustedes para que puedan completar su inscripción. Entonces ahí ustedes pueden elegir si desean que lo hagamos a su WhatsApp, si desean que les escribamos a su correo. Bien. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Instituto Peruano de Autismo, Autismo Perú. Me parece que ahí Anthony les está dejando todos los links de las redes sociales también por el chat. Aquí también tienen los links. Entonces, bien, antes de despedirnos, tenemos unos minutitos antes de las 8 de la noche que tenemos nuestra siguiente sesión de consultoría. Entonces, por ahora, antes de despedirnos, si alguien tiene alguna consulta antes de cerrar, puede realizarla ya sea por el chat o en caso necesiten prender su micrófono, de pronto pueden levantar la manito para ir dándoles el acceso uno a uno.